Imagina por un momento que el peso del mundo conocido descansa sobre tus hombros. No solo una ciudad o una nación, sino un vasto imperio, extendido a través de continentes. Llevas años lejos de casa, lejos de los seres queridos, enfrentando el gélido invierno en las fronteras, las punzadas de la sed y el hambre en tierras extrañas, mientras la sombra de la guerra acecha en cada rincón. No hay tregua, no hay descanso. Lo haces por un propósito más grande que tú mismo, por un deber que trasciende tu propio ser. Tú eres la última línea de defensa entre tu pueblo y sus adversarios. Te rodean el miedo, la duda y la enfermedad. Sabes que la historia no siempre es amable con los líderes que fallan, y aún así, en medio de la tormenta, encuentras un refugio, tu propia mente. No puedes controlar todo lo que ocurre fuera, pero dentro, tu voluntad permanece imbatible. Así vivió Marco Aurelio, emperador de Roma, un hombre que, a pesar de las traiciones y las prolongadas guerras, reflexionó con serenidad y lideró con justicia y virtud. No fue solo un gobernante, fue un filósofo, un pensador que, en medio de la mayor de las tempestades, buscó la sabiduría, la justicia y el control interno por encima de todo. Hoy, sus lecciones son más relevantes que nunca. En un mundo lleno de incertidumbre, caos y distracciones que nos roban la vida, las palabras de Marco Aurelio nos llaman a buscar en nuestro interior aquello que nunca puede ser definitivamente arrebatado: la virtud, la fortaleza, la serenidad. Y tú, querido espectador, estás a punto de sumergirte en su historia. Una historia que no solo pertenece al pasado, sino que resuena en nuestro presente, porque su vida, llena de desafíos inimaginables, nos invita a tomar su ejemplo para explorar nuestra propia grandeza. Sea el Dios que en ti reside protector y guía de un hombre venerable, ciudadano, romano y jefe, que asimismo se ha asignado su puesto, cual sería un hombre que aguarda la llamada para dejar la vida, bien desprovisto de ataduras, sin tener necesidad de juramento ni tampoco de persona alguna en calidad de testigo. Bienvenido a Mi Mentor Estoico, donde exploramos poderosos principios filosóficos y metafísicos para mejorar nuestras vidas en el día a día. Soy Heródoto, padre de la historia, y hoy vamos a conocer la fascinante vida de Marco Aurelio. Marco Aurelio es uno de los nombres más resonantes de la historia de Roma. No solo fue un emperador poderoso y respetado, sino también un pensador profundo cuya obra filosófica ha perdurado a lo largo de los siglos. Su vida y legado representan una combinación única de poder político y sabiduría filosófica, algo que pocos líderes han logrado con tanto equilibrio. Conocido como el emperador filósofo, Marco Aurelio personificó los ideales del estoicismo, una filosofía que enseña la aceptación del destino, la práctica de la virtud y el control de las pasiones. Pero su grandeza no solo radica en los cargos que ocupó o en las batallas que libró, sino en el diálogo interno que mantenía constantemente dentro de sí mismo para mantener la razón y la calma frente a las adversidades. A través de su obra más famosa, Las Meditaciones, Marco Aurelio nos ofrece una ventana íntima a sus pensamientos más personales, donde reflexiona sobre el deber, el dolor, la fugacidad de la vida y el lugar del ser humano en el cosmos. Estas meditaciones no estaban destinadas a ser publicadas, eran notas privadas, escritas en medio de la guerra y las responsabilidades imperiales. Sin embargo, estas palabras resuenan con fuerza hasta nuestros días, ofreciendo lecciones valiosas sobre cómo enfrentar las dificultades con dignidad y sabiduría. Origen y ascenso. Marco Aurelio nació el 26 de abril del año 121 después de Cristo, en una familia noble de Roma. De nombre completo Marco Anio Vero, su linaje estaba profundamente arraigado en la aristocracia romana, lo que le garantizó desde temprano una vida de privilegios y educación de alta calidad. Su padre, Marco Anio Vero, falleció cuando él era un niño, lo que dejó al joven Marco bajo el cuidado de su abuelo,
quien influyó significativamente en su formación. Sin embargo, no fue su linaje noble lo que lo llevó a convertirse en emperador, sino una serie de acontecimientos y relaciones del destino que marcaron su camino al poder. En el año 138 después de Cristo, a la edad de 17 años, su vida cambió para siempre. El emperador Adriano, que no tenía descendencia directa, buscaba un sucesor adecuado para continuar su legado. Adriano adoptó a Antonino Pío, un hombre de gran reputación en Roma, bajo la condición de que éste adoptara a su vez a Marco Aurelio y a otro joven, Lucio Vero, como sus herederos. Este hecho selló el destino de Marco, quien pasó de ser un joven noble a convertirse en el heredero directo del imperio más grande y poderoso del mundo. Bajo la tutela de Antonino Pío, Marco Aurelio recibió una preparación exhaustiva en los deberes de gobierno, la jurisprudencia y la filosofía. Antonino gobernó Roma con sabiduría y estabilidad durante 23 años, y Marco Aurelio, a lo largo de este tiempo, absorbió las lecciones de moderación, justicia y respeto por las instituciones romanas. Aunque desde muy joven demostró un talento natural para el gobierno, lo que realmente destacó fue su interés y devoción por el estoicismo, una filosofía que formaría la base de su carácter y su manera de gobernar. En el año 161 después de Cristo, cuando Antonino Pío falleció, Marco Aurelio ascendió oficialmente al trono. Sin embargo, en un gesto que revelaba su profundo sentido de justicia y equidad, decidió compartir el poder con su hermano adoptivo, Lucio Vero, algo que era sumamente inusual en la historia de Roma. Este correinado, aunque breve debido a la muerte de Lucio en 169 después de Cristo, mostró la capacidad de Marco Aurelio para priorizar el bien común por encima de sus propios intereses. Así, el ascenso de Marco Aurelio al trono no fue un mero accidente de sangre, sino el resultado de una formación rigurosa y de decisiones políticas bien fundamentadas. Su temprana exposición al poder, combinada con una mente filosófica en constante reflexión, le permitió asumir la responsabilidad del imperio con una madurez y una sabiduría inusuales para su tiempo. Desde el comienzo, Marco Aurelio demostró ser no solo un emperador por derecho, sino un líder consciente de su deber hacia Roma y hacia sí mismo. Gobierno y desafíos. El reinado de Marco Aurelio, que comenzó en el año 161 después de Cristo, es considerado uno de los períodos más significativos de la historia del Imperio Romano. Su gobierno fue marcado por un sinfín de desafíos, tanto internos como externos, que pusieron a prueba su temple como emperador y como hombre de principios estoicos. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Marco Aurelio gobernó con una combinación de firmeza, justicia y una profunda convicción moral, enraizada en su formación filosófica. Mientras luchaba una larga guerra en el Danubio, Roma fue azotada por una devastadora epidemia conocida como la plaga antonina. Esta enfermedad, posiblemente una variante de la viruela, se extendió por todo el imperio entre los años 165 y 180 después de Cristo, cobrándose la vida de millones de personas, incluidos soldados, campesinos y aristócratas. La plaga no solo trajo un impacto demográfico catastrófico, sino que también debilitó la economía y el poder militar del imperio, complicando aún más las ya desafiantes campañas en las fronteras. Marco Aurelio enfrentó esta crisis con la misma serenidad y determinación que aplicaba en todas sus acciones. Sin embargo, la plaga fue un enemigo silencioso y mortal que no podía ser combatido con ejércitos ni estrategias políticas. A pesar de sus esfuerzos por organizar la ayuda sanitaria y mantener el orden, el imperio quedó gravemente afectado. Este período sombrío reflejó la capacidad de Marco para aceptar las vicisitudes de la vida y del destino, recordando constantemente que como buen estoico debía hacer lo mejor que estuviera en sus manos, pero sin apegarse a los resultados. Si te gusta el video y te es útil,
No olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte más contenido como este. A nivel interno, Marco Aurelio también tuvo que enfrentarse a la corrupción en la administración romana. Si bien era un gobernante honesto y ético, las dimensiones del imperio y las presiones económicas agravadas por las guerras y la plaga hicieron que la corrupción se extendiera en varios sectores de la burocracia imperial. Su desafío fue mantener la integridad de las instituciones, lo que se reflejó en su continuo esfuerzo por impartir justicia de manera equitativa. El que comete injusticias es impío, pues dado que la naturaleza del conjunto universal ha constituido los seres racionales para ayudarse los unos a los otros, de suerte que se favoreciesen unos a los otros, según su mérito, sin que en ningún caso se perjudicasen, el que transgrede esta voluntad comete, evidentemente, una impiedad contra la más excelsa de las divinidades. Bajo su gobierno, el sistema jurídico experimentó reformas significativas. Marco Aurelio buscaba que la justicia se aplicara de forma imparcial, promoviendo los valores de equidad y responsabilidad. En este sentido, su filosofía estoica influyó profundamente en su visión del gobierno. Para él, el deber de un gobernante era servir a su pueblo, desdeñando su propia conveniencia o comodidad para dar lo mejor de sí. A lo largo de todos estos desafíos, lo que distinguió a Marco Aurelio fue su capacidad para aplicar los principios filosóficos a las complejidades del gobierno. Su obra Meditaciones no solo revela la mente de un emperador, sino también la de un hombre que constantemente luchaba por mantener su virtud en medio de un mundo turbulento. Para Marco Aurelio, el poder era una responsabilidad sagrada. Sabía que su papel como emperador no era un privilegio, sino un deber que debía cumplir con humildad y sabiduría. Enfrentó los desafíos con la convicción de que, aunque no podía controlar el curso de los acontecimientos externos, sí podía controlar su respuesta a ellos. De esta manera, su reinado no solo consiguió una serie de logros militares o administrativos, sino una demostración de su compromiso inquebrantable con los ideales filosóficos que había abrazado desde su juventud. A todas horas, preocúpate resueltamente, como romano y varón, de hacer lo que tienes entre manos con puntual y no fingida gravedad, con amor, libertad y justicia, y procúrate tiempo libre para liberarte de todas las demás distracciones. Y conseguirás tu propósito, si ejecutas cada acción como si se tratara de la última de tu vida. Uno de los mayores retos de su reinado fue la serie de conflictos conocidos como las guerras marcomanas. Estos enfrentamientos, que duraron casi 2 décadas, enfrentaron al Imperio Romano con tribus germánicas y otras poblaciones bárbaras en las fronteras del Danubio. Los marcomanos y sus aliados amenazaban con borrar la frontera norte del imperio, y Marco Aurelio, quien prefería la paz y el diálogo, se vio obligado a convertirse en un gran comandante militar. A pesar de su inclinación filosófica hacia la vida contemplativa, Marco demostró ser un guerrero competente. Pasó muchos años de su reinado fuera de Roma, liderando a sus ejércitos en el frente, enfrentándose a la cruda realidad de la guerra. Las guerras marcomanas fueron brutales y desgastantes, pero su liderazgo tenaz ayudó a preservar la estabilidad del imperio. La guerra le enseñó no solo a tomar decisiones estratégicas difíciles, sino también a aplicar los principios estoicos en los momentos más críticos, resistiendo la tentación de rendirse ante las circunstancias. Aprende sobre las guerras marcomanas y cómo demostraron la virtud de un líder consagrado en la segunda entrega de este recorrido biográfico. El enlace estará en la descripción. Te invito a incorporar estas lecciones en tu vida diaria. Siéntete libre de compartir tus reflexiones en los comentarios y únete a mí en este viaje a una vida más plena. ¿Quieres más contenido valioso como este? Entonces, asegúrate de suscribirte y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas ni un solo video.
las guerras marcomanas y la tenacidad militar del emperador filósofo. Las guerras marcomanas fueron enfrentamientos que se extendieron desde el año 166 después de Cristo hasta casi el final de su vida. Pusieron a prueba no solo sus habilidades estratégicas, sino también su resiliencia y su compromiso con los principios estoicos. Las guerras representaron un capítulo de inestabilidad y desafío en la historia de Roma, pero también revelaron la fortaleza interior de Marco Aurelio como emperador y líder militar. Las guerras marcomanas surgieron en un contexto de creciente tensión a lo largo de la frontera norte del Imperio Romano, en la región del Danubio. Las tribus germánicas, principalmente los marcomanos, junto con otros pueblos como los cuados y los sármatas, habían comenzado a rebelarse contra la hegemonía romana, aprovechando la fragilidad de un imperio afectado por la plaga y la guerra en otros frentes. Lo que comenzó como una serie de incursiones fronterizas rápidamente se convirtió en una amenaza existencial para Roma. Las tribus bárbaras lideradas por el rey Valomar formaron una coalición de tribus y lograron una gran victoria en la batalla de Carnuntum en el 170 después de Cristo, donde destruyeron un ejército romano de 20.000 soldados. Esta derrota permitió a los bárbaros cruzar el Danubio, superar los Alpes e invadir la propia Italia, poniendo en jaque la seguridad misma de Roma. Enfrentado a esta situación, Marco Aurelio, quien nunca se había considerado un militar por vocación, no tendría más opción que convertirse en el comandante en jefe de los ejércitos romanos. Bienvenido a Mi Mentor Estoico, donde exploramos poderosos principios filosóficos y metafísicos para mejorar nuestras vidas en el día a día. Soy Heródoto, padre de la historia, y hoy continuamos viendo la biografía de Marco Aurelio. Si no viste la primera parte, tendrás el enlace en la descripción. Aunque este emperador es más conocido por su vida filosófica y su liderazgo moral, demostró ser un estratega militar competente. Lideró personalmente las campañas en el frente del Danubio durante años, dirigiendo a sus tropas con un estilo de mando que combinaba disciplina y empatía. No buscaba la gloria militar ni el engrandecimiento personal, sino la protección y estabilidad del imperio. Sufrió derrotas sensibles y perdió soldados valerosos, pero nunca abandonó la fe en su estrategia. Con paciencia, recuperó terreno y aseguró la estabilidad del imperio. No sería la fuerza bruta lo que lo llevó a la victoria, sino su mente estoica, su persistencia y su sacrificio. Fue así que vendió todos sus bienes muebles y sus posesiones de lujo para financiar la guerra. Aun cuando no hubiera soldados que reclutar a causa de la peste y los diversos conflictos que aquejaban al imperio, fue capaz de gestionar inteligentemente la que sería una larga guerra. Marco Aurelio demostró su estoicismo en el manejo de la guerra, manteniendo la calma bajo presión y tomando decisiones estratégicas a largo plazo. Durante los enfrentamientos, el ejército romano enfrentó dificultades logísticas, la traición de aliados y la constante amenaza de ataques sorpresivos. Sin embargo, bajo la guía de Marco Aurelio, las legiones se reorganizaron y mostraron una notable capacidad de resistencia. El emperador, a menudo escribiendo sus meditaciones en los campamentos militares, aplicaba su estoicismo para sobrellevar las penurias de la guerra, las enfermedades y las pérdidas en el campo de batalla. Estos escritos revelan sus reflexiones profundas sobre la inevitabilidad del sufrimiento y la necesidad de mantenerse firme ante la adversidad, conceptos que guiarían sus decisiones tanto en la guerra como en su vida personal. Fue así que, tras años de conflicto y preocupantes derrotas, Marco Aurelio reorganizó las tropas y lanzó una serie de campañas entre 172 y 174 después de Cristo. Hábil en las negociaciones diplomáticas y suspicaz a la hora de tentar y dividir a sus enemigos, facilitó enormemente la titánica lucha, contuvo revueltas e incursiones en lugares tan dispares del imperio como Lusitania, Egipto o la Galia Lugdunense,
Lideró a las legiones de cerca y padeció con ellas sus mismas dificultades y privaciones, lo que le valió el amor y la lealtad incuestionable de sus hombres. En el campo y en la mesa de negociaciones lograría subyugar a los marcomanos y otras tribus aliadas, como los cuados y los variscos. Tras sus éxitos, adoptó el título de Germanicus y Sarmaticus. Acuñó monedas que proclamaban Germania subacta, Germania subyugada. Sería nombrado imperator numerosas veces por las tropas y cosechó grandes victorias, entre las que figura la expulsión de los bárbaros, acuerdos de paz y la delimitación de zonas neutrales, aunque no pudo concluir sus campañas como tenía pensado. El agotador conflicto mostró la capacidad de Marco Aurelio para gestionar la guerra con una visión estoica. Nunca buscó el conflicto por gloria personal, más bien lo enfrentó como una carga ineludible de su deber como emperador. Para él, la guerra era una realidad trágica de la condición humana, una prueba de la capacidad del hombre para resistir y perseverar ante las fuerzas caóticas del mundo exterior. Si te gusta el video y te es útil, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte más contenido como este. Las guerras marcomanas dejaron profundas lecciones tanto para el emperador como para el imperio. La primera, y quizás la más importante, fue la comprensión de la fragilidad del orden romano. Marco Aurelio se dio cuenta de que la seguridad del imperio no era algo garantizado, sino algo que debía ser defendido constantemente ante las fuerzas externas. En segundo lugar, la guerra subrayó la importancia de la unidad interna. Mientras los ejércitos romanos luchaban en el norte, las tensiones y divisiones dentro del imperio podían debilitar su capacidad de resistencia. Pero su lección más personal fue la aplicación de los principios estoicos en tiempos de crisis. En sus meditaciones escribió extensamente sobre la importancia de mantener la calma y la claridad de pensamiento, incluso en medio de la confusión y el peligro. Las dificultades de la guerra le recordaron la transitoriedad de todas las cosas, incluso del poder y la gloria militar, y reafirmaron su convicción de que lo único verdaderamente bajo su control era su propio carácter y actitud. Aunque las guerras marcomanas no resultaron en una victoria definitiva y duradera para Roma, el legado militar de Marco Aurelio fue el de un líder comprometido con la defensa del imperio, pero también con la preservación de los valores morales que definían su vida. A través de la guerra, Marco Aurelio se mantuvo fiel a los ideales estoicos de autodominio, resistencia y justicia. No permitió que la brutalidad de la guerra corrompiera su espíritu, sino que utilizó esos años de conflicto como una oportunidad para perfeccionar su propia virtud y liderazgo. Al final de su vida, Marco Aurelio dejó un imperio que, aunque golpeado por la guerra, se mantenía en pie gracias a su tenacidad militar y a su habilidad para combinar el pragmatismo con una profunda moral filosófica. Su reinado es recordado no solo por las victorias militares, sino por haber enfrentado la guerra con una serenidad que lo convirtió en un líder ejemplar para las generaciones futuras. ¿No te cansas de dejar lo importante para después? ¿Tus obligaciones se acumulan y tus sueños se alejan cada día más? El tiempo no espera a nadie. Actúa antes de que sea tarde, antes de que mires atrás y te lamentes por lo que pudiste haber hecho y ya no puedes. Memento mori. Recuerda que el tiempo es finito. Por eso, en Mi Mentor Estoico, te compartimos los 7 secretos para dejar de procrastinar. Un sistema basado en la neurociencia que te ayudará a tomar control de tu vida, de tus metas y sobre todo de tu tiempo. Imagina despertar sabiendo que tienes el control total de tu día, cada tarea, cada meta, lograda sin excusas ni postergaciones. Es hora de actuar y abandonar la mediocridad. Estos 7 secretos son la guía que te llevará a la productividad que siempre quisiste, basada en principios de acción y concentración. No sigas perdiendo tiempo valioso. Haz clic ahora en el enlace de la descripción y empieza tu camino a una vida más coherente y llena de propósito. Traición de Avidio Casio y la humildad estoica.
La vida de Marco Aurelio, a pesar de su grandeza como líder y filósofo, no estuvo exenta de traiciones. Una de las más dolorosas provino de Avidio Casio, un hombre en quien Marco había depositado su plena confianza. Este hecho, ocurrido en el año 175 después de Cristo, marcó uno de los momentos más tensos de su reinado. Avidio Casio, uno de sus generales y gobernador, decidió rebelarse en Oriente, proclamándose emperador, y en un acto de arrogancia, asumiendo incluso la divinidad. Lo que motivó esta traición fue el rumor falso de que Marco Aurelio había fallecido. Sin embargo, en lugar de confirmar la noticia, Casio, cegado por la ambición, avanzó con su plan. Esta rebelión, aunque corta, representó una amenaza considerable para la estabilidad del imperio, sobre todo en una época crítica. La traición fue un golpe inesperado, no solo para Marco Aurelio, sino para todo su entorno. La reacción del emperador ante este desafío fue notable. A pesar de la profunda indignación que sintió por la traición, no optó por una respuesta violenta o vengativa, como lo habrían hecho otros en su lugar. Aquí fue donde su filosofía estoica brilló con más fuerza. Marco Aurelio mantuvo la calma, guiado por los principios de justicia y moderación que siempre habían sido sus pilares. En lugar de ordenar una represión violenta o buscar venganza inmediata, su enfoque fue más compasivo y estratégico. La rebelión de Casio terminó antes de que se convirtiera en un conflicto mayor. Los propios soldados de Casio, conscientes del carácter firme y resuelto de Marco Aurelio y temerosos de las represalias que podrían enfrentar, tomaron la decisión de asesinar a su líder rebelde. Lo hicieron con la esperanza de que este acto aplacara la ira del emperador y evitara mayores consecuencias. Sin embargo, lo que sucedió después fue un acto de magnanimidad sin precedentes. Cuando le presentaron la cabeza de Avidio Casio como símbolo de su derrota, Marco Aurelio, en un gesto que resonaría a lo largo de la historia, se negó a mirarla. No solo eso, sino que ordenó que Casio recibiera un entierro digno. Para Marco, este no era un triunfo personal ni una oportunidad para celebrar la caída de un traidor. Era una ocasión para reafirmar su compromiso con la justicia y la compasión. Este episodio no solo mostró su interés por manejar crisis internas con moderación y sabiduría, sino que también confirmó su reputación como un líder noble y justo. Marco Aurelio entendía que la violencia innecesaria no era el camino para preservar el imperio ni para fortalecer su posición como emperador. En su lugar, eligió la misericordia, la empatía y la compasión, mostrando que, incluso en los momentos de mayor traición, su liderazgo no se doblegaba ante la tentación de la venganza. La traición de Avidio Casio y la forma en que Marco Aurelio la enfrentó se convirtieron en una de las muchas lecciones de su vida que han trascendido el tiempo. Nos recuerda que la verdadera fortaleza de un líder no radica en su capacidad para aplastar a sus enemigos, sino en su habilidad para actuar con justicia, incluso cuando el curso más fácil sería el de la revancha. Marco Aurelio, con su humildad y estoicismo, nos dejó un recordatorio de que la grandeza no se mide por la fuerza bruta, sino por la sabiduría y la compasión con la que se enfrentan los desafíos más oscuros. Resiliencia y justicia. A diferencia de otros líderes que buscaban el trono por los lujos y el prestigio, él entendía el poder como una herramienta para servir, y siempre mantuvo en mente que su deber supremo era hacia el pueblo. Su enfoque era profundamente ético y filosófico, reflejando los principios estoicos que tanto valoraba. Gobernar para él no era un privilegio sino una responsabilidad, y lo dejó claro tanto en sus acciones como en sus escritos. Una de las muestras más claras de su compromiso con la justicia fue su relación con el Senado romano. Aunque como emperador tenía el poder absoluto y no necesitaba consultar a nadie para tomar decisiones, Marco Aurelio optaba por incluir al Senado en sus deliberaciones. Cada gasto, cada asignación de recursos era discutido con ellos. Para Marco,
Este acto no solo era una muestra de respeto hacia las instituciones republicanas, sino también un recordatorio constante de que su poder no era un fin en sí mismo. Como les recordaba con frecuencia, todo lo que poseía, desde su riqueza hasta su autoridad, no le pertenecía a él, sino al pueblo de Roma. Esta actitud de humildad y servicio inquebrantable le ganó el respeto no solo de sus contemporáneos, sino también de generaciones futuras. Era conocido como un líder sabio, justo y protector. Su capacidad para gobernar con ecuanimidad y justicia, incluso cuando las circunstancias lo empujaban hacia la desesperación, es un testamento a su fortaleza interior y a su firme adherencia a los principios filosóficos del estoicismo. Su resiliencia frente a los desafíos y su inquebrantable compromiso con la justicia no solo lo consolidaron como uno de los emperadores más respetados de Roma, sino también como un ejemplo de cómo el poder, cuando está al servicio de los demás y no de uno mismo, puede ser una fuerza para el bien. Marco Aurelio, a través de su vida y su legado, nos dejó una lección inmortal. La verdadera grandeza reside en el servicio y en la justicia, no en el dominio o la opulencia. Conoce más sobre los errores y contradicciones de Marco Aurelio y de cómo sacó fuerza de sus pérdidas personales en la tercera entrega de este repaso biográfico. El enlace estará en la descripción. Te invito a incorporar esta guía en tu vida diaria. Siéntete libre de compartir tus reflexiones en los comentarios y únete a mí en este viaje a una vida más plena. ¿Quieres más contenido valioso como este? Entonces, asegúrate de suscribirte y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas ni un solo video. Pérdidas personales. La vida de Marco Aurelio estuvo marcada por la tragedia y la pérdida. A pesar de su estatus como emperador y de los grandes logros que alcanzó, enfrentó circunstancias que habrían abrumado a muchos. Entre las cicatrices más profundas de su corazón se encontraba la muerte de su amada esposa, Faustina. Su unión no solo fue un compromiso político, sino un vínculo de amor y complicidad. La partida de Faustina dejó un vacío insondable en su vida, un recordatorio de la fragilidad de la felicidad, pero el destino no se detuvo allí. A lo largo de su vida, Marco Aurelio tuvo que soportar la muerte prematura de 8 de sus hijos. Cada pérdida fue un golpe devastador, un recordatorio cruel de que incluso el más poderoso de los hombres no está exento del sufrimiento que acompaña a la condición humana. Estas experiencias le enseñaron que la vida está impregnada de impermanencia y que el dolor es una parte ineludible de la existencia. Sin embargo, Marco Aurelio halló consuelo en la filosofía estoica, que le proporcionó las herramientas necesarias para afrontar estas tragedias. A través de su estudio y reflexión, llegó a entender que todo lo que acontece en el mundo es natural y que, aunque el sufrimiento es doloroso, su significado depende de nuestra interpretación. Para él, las desgracias no existen más que cuando interpretamos esos hechos como tales. Bienvenido a Mi Mentor Estoico, donde exploramos poderosos principios filosóficos y metafísicos para mejorar nuestras vidas en el día a día. Soy Heródoto, padre de la historia, y hoy terminaremos la biografía de Marco Aurelio. Si no viste las primeras partes, tendrás el enlace en la descripción. Si te gusta el video y te es útil, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte más contenido como este. Él entendía que todo en la vida es pasajero, que incluso los momentos de alegría están destinados a desvanecerse. Este entendimiento le permitió ver sus pérdidas no solo como dolor, sino como lecciones sobre la impermanencia de todo lo que amamos. La aceptación de que la vida está en constante cambio le otorgó una perspectiva más amplia y profunda. Cada vez que enfrentaba la muerte de un ser querido, recordaba que, aunque esos momentos de tristeza eran inevitables, también eran parte del viaje humano.
Marco Aurelio nos enseña que el dolor es inevitable, pero nuestra respuesta a él es lo que realmente importa. En lugar de sumirse en la desesperación, encontró en su filosofía una guía para navegar por las aguas turbulentas de la vida. La aceptación de la impermanencia no lo llevó a la resignación, sino a una forma de sabiduría que valoraba cada momento, cada risa compartida, cada abrazo, como un regalo fugaz que debía ser apreciado. Esto le permitió soportar su dolor personal. A través de su vida, Marco Aurelio nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la pérdida y a adoptar una perspectiva más amplia sobre la vida. Nos recuerda que, aunque la tristeza puede ser abrumadora, también es un recordatorio de la belleza y la fragilidad de la existencia. En última instancia, la aceptación de la impermanencia se convierte en un acto de liberación. Al reconocer que todo lo que amamos puede desvanecerse, aprendemos a vivir más plenamente en el presente. Marco Aurelio nos ofrece una lección invaluable. El verdadero poder radica en nuestra capacidad de encontrar significado en medio del sufrimiento y en la sabiduría de apreciar cada instante como si fuera el último. Las meditaciones de Marco Aurelio. Reflexiones sobre el presente y el control interno. En medio del bullicio del poder y las exigencias de un imperio vasto y a menudo turbulento, Marco Aurelio encontró un refugio en la escritura. Durante sus momentos de mayor dificultad, cuando el peso del liderazgo lo abrumaba, se retiraba a su propia mente y pluma, creando lo que hoy conocemos como sus meditaciones. Estas reflexiones no son solo un testimonio de su vida, sino un monumento literario a un gobierno que aspiraba a estar al servicio del deber. Las meditaciones son mucho más que un simple diario personal. Son un legado de sabiduría que ha resonado a lo largo de los siglos. En estas páginas, Marco Aurelio comparte sus pensamientos más íntimos sobre la vida, el poder y la naturaleza humana, ofreciéndonos una mirada única a su alma filosófica y racional. Entre sus líneas encontramos una profunda comprensión de la mente y el espíritu humano. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad, afirma en su obra, resaltando la importancia del discernimiento y la claridad mental. A lo largo de sus escritos, se hace evidente que Marco no solo reflexionaba sobre su rol como emperador, sino también sobre su lugar en el universo. La filosofía estoica lo llevó a entender que, aunque no siempre puede controlar las circunstancias externas, sí puede dominar sus propias reacciones y emociones. Esta idea de control interno es uno de los pilares de su enseñanza. Nos recuerda que, en un mundo lleno de caos e incertidumbre, nuestra verdadera fortaleza reside en nuestra capacidad para gobernar nuestra mente. Cada reflexión es un recordatorio de que el momento presente es lo único que realmente poseemos. Marco Aurelio enfatiza que aferrarse al pasado o angustiarse por el futuro solo conduce a la desdicha. Al practicar la atención plena, nos enseña a vivir en el aquí y ahora, a apreciar la belleza de cada instante y a encontrar serenidad en la acción consciente y decidida. La vida de Marco Aurelio fue testigo de desafíos inmensos. Sin embargo, su habilidad para centrar su atención en lo que realmente importa le permitió afrontar la adversidad con dignidad. Las meditaciones son, por tanto, un diálogo interno que lo guía hacia la virtud y la claridad. En cada reflexión, instiga una conexión entre su vida y la de aquellos que lo leen, convirtiendo sus palabras en un guía para generaciones venideras. Además, las meditaciones sirven como un compendio de lecciones sobre la ética y la moral, enfatizando que el deber de un líder es actuar con justicia y sabiduría. Marco nos recuerda que las acciones de un hombre deben ser guiadas por la razón, no por la pasión o el ego. Al vivir con integridad y al servicio del bienestar común, cada individuo puede contribuir al tejido social de la humanidad.
Las meditaciones no solo son un reflejo de su pensamiento, sino un llamado a la acción, un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de forjar su propio destino, de cultivar un estado mental que priorice la paz y la fortaleza. Así, las meditaciones de Marco Aurelio se convierten en una fuente inagotable de inspiración y guía, ofreciéndonos un camino hacia el autoconocimiento y el control interno. En un mundo donde las distracciones son constantes y las presiones externas son abrumadoras, sus enseñanzas resuenan con una claridad atemporal, recordándonos que la verdadera fortaleza proviene de mirar hacia adentro, de encontrar el equilibrio en nuestras emociones y de vivir con propósito en el presente, sus errores y contradicciones. Marco Aurelio, el emperador filósofo, es recordado como una figura de justicia y virtud, pero su vida no está exenta de sombras. A lo largo de su reinado, demostró una especie de indiferencia hacia las brutalidades que le rodeaban. Como emperador, fue responsable de la persecución de los cristianos, lo que contrasta con su imagen de gobernante sabio y compasivo. Estas persecuciones no eran políticas oficiales impulsadas únicamente por él, sino que emergieron de la creciente intolerancia de los romanos hacia los cristianos, quienes eran considerados una amenaza para el orden público y religioso del imperio. Durante su gobierno se llevaron a cabo ejecuciones y martirios notables, eventos que revelan una contradicción en su filosofía estoica. La falta de tolerancia que mostró hacia este grupo, que de alguna manera compartía con él valores como la aceptación de los designios divinos, la búsqueda de la virtud y el dominio de las pasiones, plantea interrogantes sobre su capacidad de aplicar su propia filosofía a situaciones complejas. A pesar de ser un defensor del desapego a lo material, Marco Aurelio no siempre mostró compasión hacia aquellos que sufrían en su imperio. Un momento clave en su historia es el milagro de la lluvia, que ocurrió durante las guerras marcomanas. El ejército romano se encontraba acorralado y enfrentando una grave sequía, sin agua durante 5 días. Desesperado y sin ideas, Marco Aurelio fue aconsejado por un legado que le sugirió que los soldados cristianos podrían invocar a su Dios con oraciones. Convencido, pidió a los cristianos de la Legión 12 que rezaran para salvar al ejército, ya que las súplicas a los dioses paganos habían caído en el silencio. Los cristianos se arrodillaron y comenzaron a implorar. Entonces el cielo se nubló y estalló una poderosa tormenta que supuestamente otorgaría a la legión el sobrenombre de fulminata o relámpago. Bajo la lluvia levantaron sus caras y abrieron las bocas para aliviar su sed o recolectaron agua como pudieron. En respuesta, los bárbaros volvieron a la carga y la lucha se reanudó. Los rayos y granizos cayeron en gran número sobre los germanos e incluso un incendio que no afectó al campamento. Lo sucedido sorprendió a Marco Aurelio, que mandó cesar la persecución de los cristianos durante su reinado. Aunque las persecuciones no cesarían completamente, el milagro de la lluvia se destacó como un punto clave en la historia de la relación entre Marco Aurelio y los cristianos, mostrando que su gobierno, aunque difícil para los cristianos, también estuvo marcado por momentos de tolerancia y moderación. La dualidad de Marco Aurelio como emperador, filósofo y ser humano destaca no solo sus logros, sino también sus contradicciones, sus errores y su disposición a reconocerlos, a corregir el rumbo o enmendar faltas. Legado y muerte. El 17 de marzo del año 180 después de Cristo, el gran Marco Aurelio falleció por causas inciertas en medio de las campañas militares en el norte del imperio. Su muerte no solo fue la pérdida de un líder formidable, sino que también simbolizó el ocaso de una era. La Pax Romana, un periodo de relativa paz y prosperidad que había durado casi 2 siglos, comenzó a desmoronarse con su partida. El equilibrio que Marco Aurelio había mantenido se desvaneció, y su hijo, Cómodo, aunque asumió el trono, no fue capaz de sostener el legado de su padre.
El imperio nunca volvió a ser el mismo. Sin embargo, más allá de su legado político y militar, lo que perdura es su inmenso legado filosófico. Las enseñanzas de Marco Aurelio nos recuerdan que el mayor poder no radica en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. En su búsqueda de la virtud y la sabiduría, nos instó a enfrentar las adversidades con valentía y a cultivar la serenidad interior, independientemente de las circunstancias externas. Su vida se convirtió en un testimonio de que la verdadera grandeza no se mide por el número de enemigos derrotados ni por el control sobre un vasto territorio, sino por la capacidad de mantener la integridad personal y el autocontrol en un mundo caótico. El impacto de su filosofía ha resonado a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones de pensadores, líderes y personas comunes a reflexionar sobre el significado de la vida y la naturaleza del sufrimiento. Nos recuerda que, aunque el mundo pueda cambiar y las circunstancias puedan ser adversas, siempre tenemos el poder de elegir nuestras respuestas, cultivar nuestro carácter y vivir de acuerdo con nuestros valores. Así, su historia no es solo un relato del pasado, sino una guía que nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentar nuestras propias luchas, abrazar la impermanencia y buscar el crecimiento personal. Recuerda que la vida, con su incesante vaivén de adversidades y tribulaciones, no es un sendero libre de obstáculos, sino un viaje lleno de desafíos que nos ponen a prueba. Y es precisamente en estos momentos difíciles donde reside la verdadera esencia de nuestra existencia. Las derrotas no son el final de nuestro camino, son más bien el comienzo de una nueva oportunidad para crecer, aprender y transformarnos. Cada tropiezo puede convertirse en una lección invaluable si elegimos abordarlo con una mente abierta y un espíritu decidido. Enseña que el control sobre nuestras emociones y reacciones es la clave para encontrar la paz interior. Adoptar esta perspectiva no solo nos prepara para enfrentar las adversidades con valentía, sino que también nos permite vivir con autenticidad y propósito. Al aplicar sus enseñanzas en nuestro día a día, podemos enfrentar las tormentas con la certeza de que cada experiencia, por dolorosa que sea, puede ser un peldaño hacia la grandeza.